Muy buenos días. Esta semana ha sido unos días maravillosos. Hemos podido estar juntos en estas transmisiones. Sabemos que hay un propósito detrás de todo esto. La palabra de Dios nos dice que todo cumple con un propósito de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Y ha sido semanas donde hemos transmitido, hemos hablado, pero en estos días hemos especificado y nos hemos centrado en esas 7 declaraciones que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es algo maravilloso poder penetrar a lo que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, al momento de su agonía, Él pudo declarar el perdón, el amor hacia un ladrón, el cariño, el aprecio y el apego hacia su madre. Y estas palabras han sido palabras que nos dejan una huella, nos dejan marcado el corazón y el espíritu. Y creo que hoy no va a ser la excepción. Hoy Dios va a hablar a nuestra vida de una manera tan diferente como lo ha venido haciendo. Porque esta palabra que vamos hoy a desatar, de acuerdo al orden que los evangelistas nos dejaron como testimonio de lo que Jesús dijo en la cruz del Calvario, la palabra de hoy se centra, y me gustó mucho. Yo sé que en los 3 evangelios, conocidos como los evangelios sinópticos, está registrado, pero me gusta cómo Marcos lo desarrolla, cómo Marcos lo deja plasmado como testimonio, porque las palabras de Jesús en esta declaración están, de acuerdo al evangelista, están escritas en el idioma arameo, que era el idioma que en ese momento tanto Jesús como los discípulos hablaron. Marcos nos va a mostrar ahora el poder que hay detrás de esta declaración, el secreto, porque en esta declaración del día de hoy que le voy a dar lectura, de acuerdo a Marcos capítulo 15, me gustaría que pudiéramos tenerlo ahí, Marcos capítulo 15, verso 21 en adelante, le voy a dar lectura y dice así: y obligaron a uno que pasaba, llamado Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno, qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va. Dice: tú que derribabas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró.
Qué tremendo, ¿no? Cada evangelio nos narra una parte de la historia, es un complemento. No es que existan errores en la narración de esta historia, sino que cada uno de ellos recibe una información o percibe la información, y lo que a uno le faltó, otro lo compone o lo agrega para hacer un complemento. Por eso se les conocen como los evangelios sinópticos, los tres evangelios que son Marcos, Mateo y Lucas. Y sabemos nosotros por la forma en que está escrito que Marcos tomó algunas narraciones que fue transmitido por el apóstol Pedro, que fue el que presenció este momento, que vivió estos momentos de la agonía de nuestro Señor. No nos dicen las escrituras que él estaba cerca de Jesús, pero yo puedo saber o puedo entender que Pedro estaba entre esa multitud, no burlándose, pero tal vez sí estaba arrepentido de lo que había hecho. Recuerden que una noche antes, él, en la madrugada del arresto de Jesús, él había negado a Jesús 3 veces. Ahora a su discípulo Marcos, porque el evangelista Marcos no fue discípulo directo de nuestro Señor Jesucristo, sino fue discípulo del apóstol Pedro. Y el que le narra y el que le dicta el evangelio fue el apóstol Pedro. Pero la autoría o la paternidad literaria se lo atribuimos al evangelista Marcos, discípulo del apóstol Pedro. Y él nos narra solamente en 16 capítulos que abarca su evangelio, nos narra el poder, la autoridad, el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo el servicio, la actividad, todo lo que él realizó con respecto al trabajo en sus 3 años que estuvo como en su ministerio. El apóstol, en este caso el evangelista Marcos, lo sintetiza en estos 16 capítulos, porque él nos presenta a Jesús como el siervo, como el que vino a servir, el que vino a trabajar, el que vino a cumplir un propósito, el que vino con una misión y no se desenfocó, sino que él estuvo enfocado desde el momento de su aparición hasta que él murió en la cruz del Calvario. Bueno, aquí en este evangelio de Marcos nosotros podemos notar algunas características especiales que él enfatiza. Número 1, y dice, era la hora tercera cuando lo crucificaron. Ningún otro evangelio habla de cómo, a qué horas fue crucificado Jesús, sino que el evangelista Marcos nos dice que era a la hora tercera. En nuestro horario podríamos decir que eran las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana ya Jesús ya estaba crucificado. Por eso cuando él comienza a hacer su narración, que dice que obligaron a uno que pasaba por ahí, un hombre llamado Simón de Cirene, que cargara la cruz, que le ayudara a Jesús. Ya Jesús había recorrido unos cuantos metros desde donde lo azotaron hasta el monte Gólgota. Ya había caminado unos cuantos metros Jesús, pero su cuerpo débil, su cuerpo ya debilitado por los golpes, por los azotes, ya estaba cansado. Y vemos que en otros evangelios nos dicen que Jesús cayó 3 veces y esas 3 veces, bueno, los soldados se compadecieron y jalaron a uno que iba pasando por ahí y le pidieron que le ayudara para que llevara la cruz. Pero dice que, el evangelista centra su atención que eran la hora tercera en el horario judío en ese entonces. Pero para nuestro calendario o nuestro cronograma o nuestro horario serían las 9 de la mañana. A esas horas él comenzó a ser crucificado. Ahora, pero también nos marca en el versículo 33, dice del capítulo 15 de Marcos, versículo 33, dice, cuando vino la hora sexta. La hora sexta, estamos hablando de las 12 del mediodía. 12 del mediodía. A las 12 del mediodía, en la tierra de Israel, hay un sol espléndido, brilloso, caloroso. Pero algo sucedió, vean algo bien tremendo, algo sucedió a la hora sexta. Hubo tinieblas. Al eclipse, se preparaba para llover,
en ese tiempo no estaba todavía la temporada de lluvia. Aún no estaba propensa la lluvia, por lo tanto no vemos que fueran nubes cargadas de agua, sino que aquí vemos algo sobrenatural, algo increíble. ¿Por qué hablo de cosa increíble? Porque el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses dice que por medio de Jesús, que es el primogénito de toda la creación, no significa que Él fue creado, sino que significa que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. Eso quiere decir que Él fue el medio, Él fue la fuerza. Cuando vemos en Génesis capítulo 1, verso 13 en adelante, cuando dice, y dijo Dios, esa palabra dijo Dios es la palabra hablada. Y en el Evangelio de Juan habla que en el principio era el verbo. La palabra verbo significa palabra en acción. Entonces, aquella palabra que salió de la boca de nuestro Dios, el día que declaró que fuese la luz, en ese instante el que comenzó a actuar fue nuestro Señor Jesucristo como el primero de la creación, como el agente de la creación, como que Él fue el medio que Dios utilizó para comenzar a reordenar y a crear algunas cosas. Entonces nosotros podemos comprender que si Cristo por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, el Creador estaba suspendido en la cruz del Calvario y la misma naturaleza sintió pesar por lo que Él estaba pasando en ese momento. Su Creador estaba cargando los pecados de la humanidad. El Creador estaba en ese momento sopesando todas las cosas sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y estaba depositando sobre el cuerpo de Jesús todas las enfermedades, todas las maldiciones, todas las causas que al hombre lo podrían tener sujeto a una muerte separados de Dios eternamente. Entonces en Jesús experimentó no solamente la mano dura de Roma, Él no solamente experimentó los latigazos, Él no solamente experimentó el sufrimiento y el desprecio de su mismo pueblo, porque su mismo pueblo, aquellos hombres conocedores de la ley, conocedores de las escrituras, fueron los que lo difamaron, fueron los que lo llevaron a la cruz, fueron los que se burlaban, se escarnecían, lo injuriaban juntamente con todo el pueblo. Yo no sé si ahí estaban los 9 leprosos que nunca se presentaron delante de Jesús cuando los curó. Yo no sé si estaba ahí alguna persona que fue sanada, no lo sé. Pero sí, la mayoría del pueblo que no aceptó el ministerio y sobre todo no aceptó lo que Jesús vino a hacer en la tierra, estaban ahí burlándose, injuriándose. Y ellos le decían, mira qué tremendo, los que pasaban, los viajeros, dice ahí, lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribabas el templo y en 3 días lo reedificabas, porque te acuerdas que Jesús hizo una declaración cuando dijo que Él podía derribar el templo y en 3 días hacerlo, pero Él no se refería al templo que estaba construido por las manos de Herodes o en el tiempo de Herodes, sino que Él se refería a su propio cuerpo, a su físico, que Él hablaba de su muerte y de su resurrección y el poder de la fuerza que lo levantaría de entre los muertos. Pero la gente no lo entendió, no lo comprendió. Y no solamente la gente que pasaba, sino el versículo 31 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, los hombres encargados de la instrucción divina, los hombres encargados de transmitir el mensaje divino, de darle la traducción adecuada a la ley de Moisés y aplicarlo a la vida espiritual del pueblo, estaban ahí. Ellos estaban ahí también injuriando a nuestro Señor Jesucristo, escarneciéndolo, y dice, y se decían unos a otros, y ahí estaban los escribas
escribas. Los escribas eran los encargados de la traducción de la ley de Dios para con el pueblo. Eran los encargados de transcribir la ley para dejar un legado para las siguientes generaciones. Y ahí vemos a los principales y a los escribas encargados de traducir la ley de Dios para que el pueblo viviera con una vida moral y espiritual elevadamente. Ellos ahora estaban ahí injuriando. Me acuerdo que Jesús en una ocasión declaró a este mismo grupo, le declaró y les dijo de esta manera: escudriñen las escrituras, escudriñen las escrituras. ¿Te acuerdas que el día de ayer yo te mencionaba que en el momento que Cristo aparece ya no estaba el arca del pacto? ¿Qué pasó con el arca del pacto? Los babilonios se lo llevaron, la reina de Saba se lo llevó, o los mismos sacerdotes en el tiempo del cautiverio babilónico escondieron el arca del pacto. No lo sabemos, pero cuando Jesús llegó a la tierra era porque la presencia de Dios ya no estaba en medio de la nación, y Él era el Emanuel, el prometido, el Emanuel, el Dios en medio nuestro. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 14 dice: y aquel verbo se hizo carne. La palabra habitó, dice la palabra, y habitó en medio de nosotros. La palabra habitar viene de la misma palabra tabernáculo. Entonces aquel Dios hizo su propio tabernáculo. En el libro de Hebreos capítulo 10 dice, dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, dice: sacrificios de carneros, de bueyes y de ovejas ya no quisiste, mas me preparaste un cuerpo para mí. Ese cuerpo que fue preparado para nuestro Señor Jesucristo era el tabernáculo para que pudiera Él caminar en medio del pueblo. Pero sin embargo, cuando Él hizo esa declaración: hoy se ha cumplido estas escrituras en medio de vosotros, cuando leyó el libro de Isaías, cuando hizo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, y Él terminando dice: hoy se ha cumplido estas escrituras en medio de vosotros. Los principales, escribas, fariseos, y todos ellos se enojaron. ¿Cómo era posible que alguien se atreviera a decir que se estaba cumpliendo las escrituras en su persona? Pero el que estaba hablando no era solamente un maestro, no solamente era un rabino, Él era el Dios encarnado. Jesucristo es el Dios hombre. Por eso vemos que Él les dice a los fariseos: ¿por cuál? A los principales y a los escribas le dice: ¿por cuál de mis obras o qué pecado cometí para que ustedes me quieran condenar a la muerte? Y esos hombres contestaron sabiamente: por ninguna, sino por la declaración que hiciste. ¿Cuál declaración? La declaración que Jesús hizo fue: yo y el Padre somos uno. Y en esa parte uno, la palabra uno es mono. Mono, está en el griego, mono, uno, y es la misma palabra que encontramos en Juan 3:16, cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su primogénito, que dio al unigénito. Y la palabra unigénito es la palabra monogenes, y la declaración que Jesús hizo: yo y el Padre somos uno, es uno, monogenes, que Él tenía el ADN, la genética de Dios. Por eso tú sabes bien que para poder concebir a un hijo necesitamos nosotros 46 cromosomas, 23 cromosomas de la madre y 23 cromosomas del padre. Pero si Jesús no fue engendrado por hombre, en este caso por José, si no fue engendrado, Él solamente tenía 23 cromosomas femeninos. Eso significa que le fue dado de su mamá. Y los otros 23 fueron los que Dios depositó en Él para poder formar ese bebé, para formar ese ser en el vientre de María. Por lo tanto, Él estaba diciendo la verdad. Él estaba diciendo: Él y el Padre eran uno, porque la esencia, el ADN, la genética de Dios estaba en Él. Él no estaba mintiendo, pero esa declaración le costó la vida, le costó la muerte. Pero a pesar de que Él sabía que Él y el Padre eran uno, Él nunca presumió ser Dios.
Él nunca hizo una declaración, yo soy el Hijo de Dios. No, Él siempre dijo, yo soy el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Él hizo esa declaración porque Él se vino a identificar con la raza humana. Él se vino a identificar contigo y conmigo en nuestros padecimientos, en la enfermedad, en el cansancio, en nuestras necesidades. Él se vino a identificar. Por eso dice en el libro de Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque experimentó en carne propia lo que nosotros vivimos. Entonces aquí vemos que el Creador que se hizo hombre, que se hizo carne y habitó entre nosotros, ahora estaba suspendido en un madero, ahora estaba colgado en un madero. ¿Y qué vemos aquí? La creación misma oculta el rostro para no ver el sufrimiento de su creador. No era que tinieblas en el sentido de demonios comenzaron a rodear a Jesús. No. Hablamos de que la naturaleza misma sintió pesar por su creador. Y ahora, pero veamos en el versículo 34, dice, a la hora novena eran las 3 de la tarde. ¿Cuántas horas de agonía? Desde la madrugada que arrestaron a Jesús hasta las 9 de la mañana que lo crucificaron. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde, 6 horas de agonía, de sufrimiento, y no solamente sufrimiento físico, sino sufrimiento emocional. Al ver a su madre sufrir, al ver a su discípulo amado sufrir, al ver a la gente que vino él a salvar, estaban injuriando, y los que lo podían apoyar también se estaban burlando de él. Qué triste, ¿va? Cuando de repente nos dejan solo aquellos que queríamos que estuvieran con nosotros. Pero Dios dice, yo no te dejaré, yo no te abandonaré. Por eso vemos aquí en el versículo 34, dice, a la hora novena Jesús clamó a gran voz. Esto habla de una agonía, esto habla de un sufrimiento físico, emocional. Pero ahora vemos una declaración que Jesús hace, y me encanta porque dice, Eloi, Eloi, lama sabactani. Y bueno, aquí el mismo evangelista lo traduce y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otras traducciones dice de esta manera, ¿cómo me has desamparado? Esas son preguntas. ¿Cómo me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Por eso el título que le puse a este mensaje es Cuando Dios mira de lejos. Porque Dios nos observa cuál es nuestra reacción al momento que estamos pasando una situación. Vemos el ejemplo de su Hijo Jesucristo. Él estaba siendo maltratado, ultrajado. Él estaba crucificado. Ya había sido maltratado. 39, dice 40 azotes menos 1 recibió. Y vemos que su cuerpo estaba desfigurado. En ese momento la reacción de Jesús pudo haber sido, véngame, págales como ellos me hicieron, que caiga fuego del cielo y los consuma, desata legiones de ángeles y destruye a todos. Ese pudo haber sido la reacción de Jesús, humanamente hablando. Pero humanamente vemos un corazón tierno, misericordioso, bondadoso, un hombre que amaba a Dios y conocía a su Padre. Y él tenía que hacer la obra de su Padre, porque dice que el Padre ama tanto a buenos como a malos, tanto que ama a la humanidad, que no importa si son buenos o son malos, que hace salir su sol sobre ellos, que hace descender la lluvia sobre ellos. Entonces el Padre tiene una forma de amar muy diferente, y Jesús no podía cambiar esa manera de ser, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Él vino a reflejar el carácter moral de Dios. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues igual, amando a sus enemigos, demostrando que a pesar de que le hicieron mal, él no podía pagarles con la misma moneda. Él tenía que hacerlo de una manera diferente, como la del Padre lo hace, amando a sus enemigos. Pero en ese momento Jesús dice, levanta la voz y clama diciendo, a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Y nosotros podemos ver que hay muchas traducciones con respecto
respecto a esto. Inclusive vemos que hubieron personas que decían, mira, a Elías clama para que venga y lo baje, a Elías clama. Porque el pueblo tenía en sus pensamientos que un día Elías iba a regresar. Y bueno, la misma clamación o la misma declaración o el mismo grito de angustia de Jesús dijo, Eloi, Eloi. Tal vez no le salía clara la voz por la misma inflamación de sus cuerdas vocales, tal vez por la misma inflamación en su rostro, las palabras no salían bien y la gente pudo traducir mal o interpretó mal o escuchó mal y dijo, mira, a Elías clama. Bueno, el evangelista lo toma del idioma arameo, que es el idioma que se hablaba en ese tiempo, el idioma arameo, y él lo escribe como tal, está en el idioma arameo, y dice, Eloi, Eloi, lama sabactani. Y me puse a investigar un poquito qué significan estas palabras, y me di cuenta que Eloi, Eloi, quiere decir Dios mío, Dios mío. Eso quiere decir Dios mío, Dios mío. ¿A quién clamó cuando estaba en la angustia? Al mismo que le dio vida. ¿A quién clamó cuando él estaba en ese momento de aflicción y de dolor? Aquel mismo que lo envió a una misión a esta tierra. Y le dice, Dios mío, Dios mío. Muy diferente a la raza humana, muy diferente a lo que nosotros hacemos cuando estamos en la enfermedad, en el dolor. Muchas veces corremos mejor rápidamente al médico. Algunos prefieren buscar al hechicero, al brujo, pero no se acuerdan de Dios. Es más, a Dios lo dejan en la última instancia, cuando ya gastaron su dinero con tanto médico, ya gastaron su dinero con los brujos, con los hechiceros. Ahora sí buscamos a Dios, cuando debe de ser nuestra primera alternativa, cuando debe de ser lo que primero debemos de buscar, porque Él es la fuente de vida, Él es el Padre de los espíritus, Él es el que nos dio la vida, Él es el que nos da el soplo de vida. Por lo tanto, Jesús sabía que el único a quien podía correr y al único al quien podía clamar era a su Dios, a su Padre. Y él dice Eloi, Eloi, que quiere decir Dios mío, Dios mío. Pero hay una palabra que me llama la atención aquí y que dice de esta manera, lama sabactani. Es una pregunta, lama sabactani. Y el escritor, el evangelista en este caso, hace la traducción y dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Será que Dios abandonó a su hijo? ¿Será que Dios es capaz de dejar solo a la raza humana? Solamente imagínate ¿qué le sucedería al hombre? ¿Qué le sucedería a la familia? ¿Qué le sucedería a las naciones de la tierra si Dios por un instante nos abandonara? ¿Qué sucedería? Si esto ahorita lo vemos como un caos, que es la pandemia, si lo vemos como un caos, imagínate si Dios nos abandona. No te lo puedes ni imaginar el día que nosotros, el periodo que conocemos como la gran tribulación, cuando sea levantada la iglesia y no exista presencia de la iglesia en la tierra, ahí sí vamos a ver cómo Dios abandona la tierra. Ahí vamos a ver cómo se va a desatar los poderes de las tinieblas. Ahí vamos a ver cómo el infierno va a vomitar a sus peores demonios. Y vamos a ver cómo la raza, vamos a ver aquellos que se queden. Nosotros tenemos la esperanza de irnos antes con nuestro Señor Jesucristo. Pero aquellos que se queden van a ver y van a ser testigos de cómo es cuando Dios abandona a una persona. No te lo puedes ni imaginar. Por eso la pregunta cuando Jesús dijo, lama sabactani, ¿qué dice? ¿Por qué me has desamparado? Dios mismo estaba permitiendo que su hijo pudiera padecer y sufrir en carne propia lo que él sintió cuando el primer hombre le desobedeció. Lo que él sintió cuando Caín mató a su hermano, cuando aquella raza antediluviana comenzó a hacer cosas peores de las que hoy vemos y que vamos para ese rumbo.
dice que él permitió que el Hijo sufriera. Pero cuando yo comencé a investigar esta palabra, me encuentro que la palabra lama, que es lama sabactani, la palabra lama, viene de una raíz etimológica que es lamna, que es LMNA. Y la palabra LMNA, que es lama, significa para este propósito, para esta razón. Para este propósito, para esta razón, Jesús no estaba renegando. ¿Por qué me desamparaste? Jesús estaba diciéndole al Padre, para este propósito, para esta razón, tú me enviaste a la tierra. Jesús no estaba reclamándole al Padre. Él no estaba diciéndole, ¿por qué me has desamparado y me has dejado sufrir? No, Él estaba diciéndole al Padre, por este propósito, por esta razón, esta declaración, este grito de angustia, no es de dolor, sino de alabanza, sino de adoración. Y Él estaba diciendo con esa palabra lama, estaba diciendo, este es mi propósito, esta es la razón por la cual yo vine a esta tierra. Y la palabra sabatani, ¿sí? Que es en arameo, la palabra sabatani quiere decir reservado, quiere decir dejado, quiere decir guardado, quiere decir elegido. Él estaba diciendo con esta lama sabactani, estaba diciendo, con este propósito fui elegido, por esta razón estoy en la cruz, y para esto fui reservado. Él, aún en ese grito, aún en medio de esta situación, él estaba consciente. Ahí podemos derribar una teoría de que Cristo estaba alucinando. No. Él no estaba alucinando. Él estaba consciente de que esa hora había llegado para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Él estaba diciendo, con este propósito, con esta razón, me diste un cuerpo. ¿Para qué? Este cuerpo fue reservado, fue dejado apartado y guardado para cumplir el propósito de Dios en este momento. ¡Wow! Tú no sabes lo maravilloso que es cuando descubres este código que estaba oculto ante nuestros ojos. Jesús nunca se quejó. Jesús nunca le reprochó al Padre por haberlo dejado. Cuando él dijo, Dios mío, estaba diciendo, wow, para este propósito, por esta razón, tú me guardaste. Si Dios el Padre no hubiese querido que su Hijo sufriera, no lo hubiese guardado de la tentación. Hubiese permitido que Herodes lo hubiese matado cuando era pequeño. Pero sin embargo, Dios guardó desde su fecundación, cuando María escapó a las montañas. Desde ese momento, el Padre ya estaba guardando, protegiendo el cuerpo de su Hijo para este momento. ¿Puedes creer lo que estoy diciendo? ¿Puedes aceptar lo que te estoy transmitiendo? Es que cuando leemos en el original las escrituras, te vas a sorprender de todos los mensajes que Dios nos dejó a través de ellos. Dios mío, una adoración, una alabanza, una exclamación de gozo. Dios mío, esta es la razón por la cual yo estoy aquí. Este es tu propósito. Para esto me guardaste desde mi nacimiento hasta este momento. Para esto fui elegido. ¿Para qué fuiste elegido tú? Por eso yo te he venido diciendo durante estas transmisiones, cuando yo veo a Jesús, yo quiero ser como Él. Quiero imitar su gallardía, su valentía, su fuerza de voluntad, su carácter. Yo no quiero imitar a hombre alguno. No quiero yo ser como un predicador más en esta tierra. Yo quiero dejarte un legado, porque para esto vine a esta tierra.
Cuando Dios me llamó para ser pastor, mi oración cuando yo tenía 18 años fue: Señor, si tú me vas a llamar para ser pastor, yo no quiero ser pastor del montón. Yo no quiero ser un maestro más. Yo quiero ser alguien que deje un legado, una enseñanza que transforme, evolucione, revolucione el pensamiento de mis generaciones. Yo quiero levantar a familias que entiendan su propósito. ¿Por qué Dios no permitió que te murieras cuando te dio aquel infarto? ¿Por qué Dios no permitió que tú murieras cuando te accidentaste en ese automóvil? ¿Por qué Dios no permitió que te murieras cuando tu mamá estaba con amenazas de aborto? ¿Por qué no permitió Dios que tú murieras cuando te pensaste quitar la vida? ¿Por qué no lo permitió? Porque Él te guardó para un propósito en esta tierra. Y me llama la atención lo que dice la reina Esther: para esta hora he llegado, para este momento he venido. ¿Y sabes qué? Dios nos permitió vivir esta pandemia. Dios nos permite ver esta situación, porque para este tiempo hemos venido, para este tiempo hemos sido guardados. ¿Sabes para qué? Para que en medio de esta situación, para que en medio de esta circunstancia, porque allá afuera hay dolor, allá afuera hay angustia, allá afuera hay aflicción, hay desesperanza, pero para este tiempo Dios te permitió estar, para que digas que en Cristo hay solución, para que tú digas que en Jesucristo hay salvación, para que seamos luz en medio de la oscuridad, para que podamos brillar en medio de esta situación, para que la iglesia de Cristo diga: Dios mío, para esto me has guardado, para darle a la gente esperanza y una razón de ser, una esperanza de vida. Para esto hemos venido, para esto estás aquí. No es el tiempo de quejarse, no es el tiempo de buscar culpables, es el tiempo de aceptar nuestro propósito en la tierra. Es el propósito de que nosotros veamos por qué Dios te guardó hasta este momento. Di como la reina Esther: para esta hora he llegado, para este momento he llegado. Deja de lamentarte, porque llevas ya 3 semanas encerrado. Deja de lamentarte porque no puedes salir a la calle. Ten sentido común. Porque si tú te guardas, estás protegiendo a tus vecinos, a tu familia. Y tenemos que ser responsables de nuestra nación. No te quejes. Modelo y ejemplo tienes en Jesucristo. Él no se quejó. Cuando tú lees una vez más estas escrituras, no pienses que Jesús se está quejando. Él está adorando al Padre. Está alabando al Padre. Está glorificando al Padre y está diciéndole: Dios mío, este es mi propósito y estoy dispuesto a cumplirlo. ¿Cuál es tu propósito, amado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado? Ser luz, ser sal y ser la respuesta que el mundo necesita. Dios te bendiga esta mañana. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que reflejó en la cruz del Calvario, se pueda reflejar en ti. Y el ejemplo de Jesús al momento de hacer esta declaración, tal vez Él sacó fuerza de lo más profundo de su ser, tal vez desde su espíritu. Él clamó a gran voz, no quejándose, sino adorando, glorificando y exaltando a Dios. Sacó esa fuerza y dijo: Dios mío, para este propósito, por esta razón, tú me guardaste de la muerte en el pasado. Que sea tu alabanza y tu adoración. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias, porque a cada momento, a cada instante, a cada segundo, tú nos enseñas a tomar valor en tu palabra. Cada párrafo de este libro que tenemos como Sagrada Escritura, un libro inspirado por ti, nos da testimonio de que aún
en medio de la muerte y aún en medio del dolor, tú pudiste alabar a tu Padre. Tú pudiste exclamar, adorar y glorificar al Padre Celestial. Enséñanos a nosotros a no ser quejosos, a no andar lamentándonos, a no andar dando lástima, sino enséñanos a ser como tu Hijo, valientes, valerosos, gallardos, que podamos levantarnos y darle esperanza a nuestro país, darle esperanza a nuestra nación. Danos la fuerza que le dices a tu Hijo. Esa fuerza es tu Espíritu en nosotros. Derrámalo en nuestras vidas. Allá en casa, los que nos están viendo, reciban el poder del Espíritu, la fuerza del Espíritu, y levanten la cabeza y demuéstrenle al mundo que somos la razón de su existencia, que somos la respuesta a sus necesidades y que tenemos una palabra de buenas nuevas para ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y espero que esta palabra pueda revolucionar tu mente y tu corazón. Y te espero el día de mañana a la misma hora, 11:30 de la mañana. Dios te bendiga.